noches. Bueno, me toca presentar la obra que van a poder apreciar a continuación. Mi nombre es Roberto Retamoso y soy de la ciudad de Rosario, lo mismo que el artista que vamos a presentar hoy, que es Guillermo Bacchini, mi amigo de hace muchos años, a quien tuve el honor, diría, de presentar a través de un prólogo su primer libro, publicado hace ya casi 20 años en Argentina, que tiene por título El Ducto. De manera que para mí presentar la obra de Guillermo significa hablarles muy sintéticamente, por supuesto, de una obra y un trabajo que conozco profundamente. Nosotros somos los dos, no solo de la misma ciudad, sino que somos australes, profundamente australes. Venimos del sur profundo de América. Y eso merece una pequeña reflexión, porque muchas veces la gente de Europa tiene una visión no demasiado exacta de lo que son los escritores y los artistas de nuestra región. Se suele confundir a veces en Europa lo latinoamericano con las formas y la estética de, por ejemplo, el realismo mágico, ¿no es cierto? El realismo maravilloso. Y en un sentido está bien que eso sea así, porque esa corriente estética y poética es sumamente representativa de nuestro continente. Pero en ese sentido, por ejemplo, lo primero que yo debería decirles es que lo que van a oír y ver de Guillermo no tiene nada que ver con eso. Somos latinoamericanos, pero estamos en ese sentido casi en las antípodas del realismo mágico, maravilloso, y de una poética al estilo de García Márquez. La obra de Guillermo, la obra literaria de Guillermo, se asemeja mucho más, por ejemplo, a lo que han sido ciertas experiencias como las vanguardias de principios del siglo XX, las vanguardias poéticas, desde luego, y también tiene mucha afinidad y probablemente mucha influencia de un autor como Samuel Beckett. Entonces, esto viene, por un lado, muy distinto de García Márquez, obviamente. Yo decía que la obra de Guillermo tiene mucho que ver con la experiencia de las vanguardias poéticas de principios del siglo XX, porque lo que hay en la literatura, en la poesía de Guillermo Bacchini, es una intención muy deliberada por no solo experimentar con el lenguaje para tratar de lograr ciertos efectos y ciertos resultados que no son los convencionales, o que no tienen que ver con los usos habituales del lenguaje, sino que también la literatura que hace Guillermo es una literatura que interpela fuertemente, por ejemplo, a la idea o la creencia de que la literatura siempre es la representación de algo que está en algún lugar. Ustedes se van a encontrar con una literatura, por eso digo, uno podría pensar en el simbolismo, uno podría pensar en el futurismo, no solo en el futurismo europeo o en el futurismo de Europa Occidental, uno podría pensar en el futurismo ruso, por ejemplo. Yo me atrevo a decir que hay una línea que conecta lo que escribe Guillermo, por ejemplo, con los poetas futuristas rusos de la época de la Revolución. ¿Por qué? Porque de lo que se trata acá es de, diríamos, no solo experimentar con el lenguaje, sino de interpelar y romper con
esa idea o esa pretensión de utilizar el lenguaje para transmitir significados claramente reconocibles y para producir un proceso comunicacional a través del cual quien habla y quien recibe esos mensajes encuentren una forma fácil y convencional de intercambiar conocimientos o de intercambiar experiencias. Acá está puesta en cuestión la idea misma de comunicación. Y entonces, por eso yo lo mencionaba a Beckett, ¿no? De pronto es una escritura que parece no decir nada o estar hablando de algo que no tiene una clara referencia o una clara remitencia en el orden del mundo en el que nos movemos habitualmente. La poesía de Guillermo, la literatura de Guillermo es una poesía fuertemente expresiva desde ya, pero que además ha encontrado una forma de transmisión en los últimos años que sobrepasa largamente lo que puede ser la transmisión de un texto impreso en papel, la transmisión que se basa en un determinado soporte como es el soporte gráfico de la escritura. Porque a esta literatura tan particular que escribe Guillermo, él le fue agregando como estrategia de transmisión de su obra una suerte de, digamos, presentación pública, como llamaría una performance, donde esta poesía se complementa con soportes que ya no son meramente gráficos, sino que tienen que ver con registros audiovisuales, musicales, pictóricos, icónicos, etc. Y donde él se transforma en una especie de performance, ¿no? Ya lo van a ver. Es muy gracioso lo que él hace cuando llega el momento de interpretar sus propios textos. Van a ver que se maquilla en público, se pintarrajea. Ahí sí aparecería algo de García Márquez porque parece un indio americano, pero solamente en ese sentido. Y entonces hay una fuerza expresiva, una fuerza, digamos, en la transmisión de esta literatura que es muy potente, que es muy amplia y que conjuga una serie de registros y de soportes y transforma esto verdaderamente en una puesta en escena y en un espectáculo. Así que esto es lo que vamos a presenciar ahora. Yo quería comentarles brevemente de qué se trataba esta presentación por dos razones. Primero, para tratar de que ustedes tuviesen una idea por lo menos aproximada de lo que van a escuchar y de lo que van a ver. Y en segundo lugar, porque, como ustedes podrán imaginarse, para mí es realmente un gusto y una cosa muy grata ser quien presente la obra de Guillermo en este auditorio. Así que bueno, vamos a ver al artista. Muchas gracias. La fascinación ha tenido lugar. La voluntad está domada. El recuerdo del goce ejercerá su eterna tiranía. Charles Baudelaire. Dios no existe, ni tampoco el espíritu humano. Lo que hay es la espiritualidad humana, la capacidad intelectiva mediante el uso del lenguaje de simbolizar, incluso simbolizar al espíritu, incluso simbolizar a Dios. Pienso que es impensable definir la definición. Doy la vuelta al círculo y me siento descompensado, pero no regreso al principio porque en principio eso es imposible. Es este el locomotor que padece infinita función.
manejo la probabilidad. Nací de ella. En tal caso, en cada caso, empecemos de nuevo. Parto de que me equivoco. Esto es la vorágine, es verdad. Desde ahí podríamos suponer partir, pero no como un principio, sino como algún elemento de la probabilidad. ¿O acaso la ecuación se verifica siempre exactamente fuera de los términos de su teorización? Fluctúa, oscila, late, palpita en su propia probabilidad. Y todo por no querer apoyarse en la perspectiva de ver restos del resplandor. Patán, di media vuelta y topé con mis espaldas sin que mis espaldas dieran la cara, sin sufrir necesidad de hacerlo. Después el tiempo empezó a no ser tan todavía. Pareciera automático, pero hostia puta. A ver si todavía dijera ahora matéis 2 puntos y comenzara ya nomás el relato de la falsedad. Que las palabras solo se justifican para ocultar. Que quien habla miente. Que en cada objeto hay un reloj sujeto. En la combinación enciende, a combustión funciona. El concepto de la obra es cómo abarque, y lo que abarca toda obra, cuando abarca por ser ella misma, obra propia, en el sin límite, o si no, no habrá obra, o si no, nada será. Ende, en cualquier obra hay no concepto, en toda obra malabar. Todo juego es arriesgar la chance, que lo efímero es también mortífero. Pero lo que estaba por decir es una otra cosa. Es que retrocedí tanto todo esto que me pasé del cero de los nacimientos. Entonces no tuve más conciencia, pues el tiempo se derramaba alrededor. Entonces retrocedí, abracé mi alma, la deduje al tiempo que retrocedía y retrocedía sin contención alguna. La corde era derretible. Dije, suspendí. Dije, lo abarqué. La indefensión es permanente alteridad, permanente alpegio. Mas ea, con que incontables entrecruces que aparezcan en el camino, igualmente avanzaré. De todos modos, esto no es esto, sino que quizá sea un perdido antitexto. Desde aquí hablo, sumergido en el vasto mundo de la alucinación. Algunas nubes generosas agotan ese sol que mata a serpientes cuando flota. El dulce demonio del idioma. D'accord, logré sobrevivir. Si tuviera el valor para escribir mi informe, diría: aquest empieza ahora. Pero ignoro cómo. Sin embargo, importa poco. Parece empezar así.
Hay quienes dicen es un desperdicio empezar así, coronado de rotos laureles, con las cadenas que supe conseguir. Estuve tras el cortinado de los vitrales del cielo del diablo. Anoté todo al resguardo de su mirar y de su palabra. Tomé nota. Lo que alcanzaba a ver y a escuchar de las voces de los ángeles del cielo que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Entonces sufrí la impresión de encontrar la consecuencia y me implanté en la voz la naturaleza de alguna fuerza, sin aún entenderla bien ni conocer su nombre. Son divinos recuerdos. Hoy gustaría deambular por Casa América de Cataluña, gracioso, consagrado a decir, pero inquieto como demonio desesperado, toso sangre. Soy el gnóstico místico de la SEMA. Vengo a la biblioteca. Soy un vengador de textos. El terreno en donde siempre todo es cuestión de tiempo, aunque el tiempo nunca sea la cuestión de nada. Nosotros fuimos parte de un circo, pero nos salía mal. Ahora somos un desastre, pero no lo hacemos bien. El tiempo en cual estamos es un desastre. Una coincidencia, un espectáculo. Estamos vivos y es una coincidencia, es un espectáculo. Dulce idioma. Y empieza otra vez. Tenemos, pues, para comenzar a involucrarnos en el poseer la posibilidad. Porque medimos siempre, aunque no siempre acatemos, al placer y a la dificultad, los pares opuestos en lucha que no están ni son verdaderamente opuestos, que todo sentido engendra por principio de vínculo indisoluble a su contrasentido, y que la realidad es inasible, impensable, que cualquier representación está distorsionada, es ya alucinar. Percibir es alucinar. Mejor no lo podré decir. Se lo dije a Dios. Apesta. Las palabras apestan. Apestan las palabras de tu mísera creación lenguada, parlante. Le dije. ¿Y qué creen que hizo? Dijo, eres el hombre, la semejanza de mi imagen. Y me puso a hablar, me lanzó al habla, me arrojó aquí, me obligó a definir a la realidad. En realidad me obligó a definir a la verdad. Y en verdad a la gravedad también me obligó a definirla. Y luego, delirios ingobernables me sucedían. Un poco aturdido. Eso es todo. Establecía el curso y la manera de los tiempos. Abandonad vuestros nombres. Dios es solo una maldita palabra. Deus existe y no es más ni menos que una maldita palabra.
A veces juego un shock, a vagadas juego un shock de espaldas a la muerte. La muerte es invitada a participar del juego. Un cóctel, por supuesto. Que Dios me espere pronto, pero encaro con Satán. Entonces nos veremos enredados en un todo, el Dios Satán y el yo. Ese es el momento para el cual me he estado preparando. Absorberé las fuerzas que rodeen tal espacio. Después, ¿qué importará el tiempo y en su materia los espasmos? Hay que esperar que lo organizado se desarrolle, porque a decir verdad no le resta alternativa. Pertenece al principio antrópico, obedece al índice de degradación caótica hacia cualquier sistema organizado. Amo lo que nada dice, amo al misterio del que soy esclavo, al misterio en general. Nunca pierdo, no concluyo. Decir ya es equivocarse. Renuncia a tu apego a algo que en realidad no está ahí, sino que es. Renuncia a vuestro apego a algo que en realidad no está ahí. Es una percepción. Mis propias percepciones pueden hacerme caer en una trampa. No es que resulte indescifrable, es que es insignificante. Distancia en sí, como un enigma de nadie que retorna cada vez como diferente de lo mismo. A vagadas me pregunto qué es todo lo que sucede. Sino, destino, suerte mecánica o azar. En cada caída hay un maestro escondido. Y yo he caído tantas veces que conocí a todos los maestros. Es sarna con gusto, no puede picar. Signo siendo que cabalgamos, ladro, Sancha. Faltan 2 leones y completaríamos auditorio. Doctores, bienvenidos. Benvinguts a las filas de la incertidumbre. Las filas de los adoradores de la amputación, de los súbditos del desequilibrio, de los que derivamos de la probabilidad, de quienes atravesáramos los alucinantes escalofríos de la tergiversación, de quienes, como
entre nosotros bastarán para que confundamos unas cuantas cosas. Nos preguntaban el porqué del helicoide, de la metonimia, de los esqueletos, de los arquetipos. Todo ello estaba en nuestra mente desde un principio. Los números, los colores, los sonidos son las puertas de la cárcel del alma. He sido austero, paciente, cíclico. Me he adaptado a la elipsis geométrico completamente. Mi forma, la que he adoptado finalmente. A través de toda mi vida el cuerpo me jugó las peores pasadas. Finalmente le convine una forma piramidal tendiente a un helicoide sutil que me quitará de aquí. La distracción existe, es así, y hay que combatirla o vivir distraídamente, que puede ser. A todo lo que se me confunde lo aprendí recientemente, así como que la expresión de la palabra matemática deriva de algo así, precisamente. De lo aprendí, mantano, aprendo, y luego le da sustancia a la expresión conocimiento. Matema, tengo conocimiento, matemáticos patán. El primer sentido fue que quienes manejaran el uso de las matemáticas eran quienes portaban conocimiento. Luego, conocer devino en conocer. En la tierra misma del corazón del escenario del universo, de pan, del vientre, de madera, de la uña, en el ojo ajeno, en el centro medio, en el punto justo del kit, del grano, de la cuestión, del ardid, y en el seno mismo de la trampa, en el cobijo de la caída, del resguardo, de la traición, del boicot, de la emboscada. Arranco otra vez en busca de la misma piedra, como un mal chamán que se transformara en una bestia ingobernable. Era la década en la cual, antes de avanzar, se preguntaban cómo estaba todo en la otra esquina. Atragantó, se absorbía de la desconfianza, el principio de autoconservación, y se asumía a la sobrevivencia como índice de desconfianza. Siempre me comuniqué con lo maravilloso de lo variable, me sedujo la permutación. Creo estar dentro de un muñeco que habla, así como los tuaregs dicen conocer un desierto vacío dentro del gran desierto abandonado. Lo mismo pasa con el tiempo. Tiempo que transcurre dentro de un tiempo que transcurre. ¿Cómo ve esos tiempos? El primero es como si dijésemos hecho a la medida de nuestra percepción. No, no es así. Desesperación por no poder salir
he accedido a la derrota, por lo que después me adjudiqué también el sentido de la pérdida. Me sienta bien, que no veo por qué seguir delante, por eso sigo por los caminos del infortunio, de la derrota, del mal azar, de la equivocación. He accedido al terreno de lo infinito, de lo desparejo, de lo ininteligible, que me instruye y en cierta forma me alimenta. Si ha de haber un orden para cada cosa, me dije, en principio, primero hay que tener, tiene que haber un orden para el orden y un principio para el principio. Dije, pensé, primero, un orden para el tener, después, tener un orden para el principio. Y así, dije, pero ¿cómo puede haber principio para el tener sin antes haber tenido un principio? De lo que no tuve dudas fue de la distorsión, del desfasaje, de la diferencia, del traslado, del desnivel, de lo impar, de lo desigual, de lo desequilibrado, de lo insustancial, en fin, de la derivación de todos los datos perceptivos que nos suministran los sentidos. Ninguna cosa dice, ningún mensaje dice lo que el receptor cree entender. Sin embargo, este siempre supone haber entendido. Unos minutos a solas conmigo bastarán para que homologuen unas cuantas cosas. Que cuando digo remaldigo lo dicho. Y por eso aparecen figuras de la sin razón. Y sigo apoyado y apoyándome en el mundo del lado de la sin razón, de la locura, de lo confuso, de la consecuente consecuencia de consecutivas obliteraciones y variaciones de la oblicuación. Vengo de los límites del útero infinito que despunta, que regula a todo cero personaje. Soy el nervio que actúa en el tiempo que dura su materia. Poseo en mí la vasta fuerza que da el salvaje convencimiento de ser un sistema de nervios funcionando. Abrí la boca y entró a ella una bandada de moscas, porque no es lo mismo transitar por el camino con las puertas abiertas del Dharma a transitar el ganarás comer con sudor, donde el daño se confunde con trabajo. Ganarás comer con sudor la libertad naciente, y así salvó su arrojo de medio continente.
boca y me confié una vez más al azar de los accidentes, la puta prosperidad y el divino aprendizaje del monstruoso conocimiento. Y otra cosa, se puede mirar lo cercano, se puede mirar el grosor, puede ser visto, sabiendo como sé que lo que veo solo veo lo que puedo ver es mínimo. Lo veloz y lo excesivamente luminoso no lo veo. Veo luces donde no las hay. Sé que hay luces donde no las veo. La historia no existe si se transforma. Todo lo demás es insignificante. Todo lo demás carece de importancia. Todo lo demás aparece diariamente. Es inevitable. Hasta que no. Hasta que un día no. Desde entonces empezó a aparecer más a menudo la repetición. Comencé a deducir los órdenes de lo cíclico. Capturé la manipulación para luego abandonarla. Todo se repetía y repetía sin cesar. Las variaciones que en un principio simulaban creatividad dejaron de tener efecto y solo se las veía desnudas en su esqueleto, repitiendo el baile de repeticiones frecuentes dentro de un ciclo que a su vez era frecuentemente repetido a su modo también, de manera que teníamos entre manos a frecuencias y probabilidades variablemente finitas, accionadas en forma helicoidal, que es como un animal siguiendo su propio rabo, o el hombre intentando develar misterios con su pobre, opaco y disminuido entendimiento. Meramente con el entendimiento develar misterios. Porca miseria, la marosca, qué ambiciones, joder, y nos arrojados a la incansable seguidilla de nacimientos y muertes en los nacimientos y nacimientos en las muertes. Pero jugando se logra revertir cualquier pulseada gigantesca. ¿Cómo funciona la memoria? ¿Qué es la música? ¿Un laxante o un refresco? Ambos absurdos, ambos falsos. ¿Qué es la música? Porque la tarea del filósofo, su función, es elaborar preguntas. La humanidad contesta. Así como la obsesión de los pintores, que es también su vicio, es reproducir la luz, representarla. Hay cosas que tienen vida y no existen, y otras que existen y no tienen vida. Por ejemplo, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son compuestos orgánicos, no biológicos, interestelares, polvo cósmico, galáctico. Hay cosas que no existen o que existen, pero no tienen vida, y cosas con vida que tienen o no tienen existencia, sin importarles lo más mínimo. Tener vida, ser cosa, darse en existencia. Me dijeron acrobacias aparte. Me dijeron acrobacias al circo. Dijeron necesitamos que cargues con todo este peso. Dijeron no verle la gracia. También dijeron que me lo tomase tranquilamente. Decían algo de mi aire. Yo para ese entonces poco respiraba un aire malsano. Me trataban
como a un troglodita, como un saltimbanqui, como la marioneta, hasta que cesa. El movimiento para, no se ve, pero siempre un corte simula un golpe que significa un otro término, lo mestizo. Y otro golpe marca la magnitud del dolor, que no es dolor, sino sensación de dolor. Oigo el silencio del sonido del pasaje del tiempo, del pasaje más lejano, del oscuro pasaje del tiempo. El hombre es ese animal que se fastidia con la misma roca, castiga y cae, tropieza con la misma piedra, en suma, luego se levanta y anda. Me llevo mejor con el espiral. Uno dice espiral, pero ¿cuál espiral? ¿Qué entender por espiral? La hélice. Uno dice hélice, dice vengo del helicoide, soy un helicoidal. Pero ¿qué entender por hélice? Parece fácil decir, dice, paso a través de espirales, era un dulce sueño. Soy capaz de ejecutar una escritura dispar. Soy capaz de disparar con una escritura anormal. Soy sin amortiguación, un disparo escrito. Fin del breve estudio de la percepción humana, breve historia del estudio del estadio de la percepción humana. Otra vez, después del tiempo, hierbas, atajácenas de hierbas. Breve historia del estudio de la percepción humana. Me preguntaba si el movimiento de la energía era helicoidal. La forma del movimiento. Creo que sí. Creo que dije la forma del movimiento. Creo que sí. Dije la forma del movimiento de la energía es helicoidal. ¿Cómo se escribe? Se escribe como se escribe. Si me hubieran enseñado a desear, desearía que sí. Desearía que sí. Es gracioso, desgraciado. Muchas gracias, Casa América.